Muy buenas, estudiantes de noveno grado, la clase 3.10 es factorizaciones sucesivas. En nuestro problema inicial se nos pide factorizar el siguiente polinomio: 2x cuadrado más 2x menos 12. Hay una pregunta: ¿es posible utilizar directamente alguno de los métodos vistos en clases anteriores? ¿Qué deberías hacer primero? Bueno, recordemos que lo primero que debe hacerse es extraer el factor común de los términos. Eso nos hace que el polinomio se nos haga más sencillo, es decir, que esté más simplificado. Entonces, escribimos que en este caso el factor común es 2. Y al sacar el factor común nos queda 2 por 2x cuadrado más 2 por x menos 2 por 6. Entonces el factor común, como es 2, nos quedaría 2 factor de x cuadrado más x menos 6. El trinomio dentro del paréntesis puede factorizarse de la forma x más a por x más b. Los dos números, ¿verdad? Uno positivo y otro negativo, cuyo producto sea menos 6 y cuya suma es más 1. Entonces tenemos que buscar ese par de números, si ustedes recuerdan. Esos números son 3 y menos 2. Entonces luego escribimos que ese trinomio va a ser igual a tener 2 factor de. ¿Se acuerdan que abríamos dos paréntesis, que son los factores? Decíamos, raíz cuadrada de x se escriben los dos factores. Ya lo tenemos. Signo del segundo término es más, ley de los signos del segundo y tercer término, más por menos es menos. Y luego decíamos dos números que multiplicados me den 6, pero negativo. Entonces ya lo tenemos, más por menos, menos 3 por 2, 6. Y que sumados me den 1, más 3 menos 2 es 1 positivo. Y por lo tanto ya tenemos factorizado ese trinomio, ¿verdad? En conclusión, decimos nosotros que cuando se factoriza un polinomio, primero hay que verificar si sus términos tienen un monomio común. Si es así, se extrae este monomio y se factoriza el segundo factor, utilizando cualquiera de los métodos vistos en las clases anteriores. Como ejemplo adicional, vamos a factorizar el polinomio menos 2x cuadrado y más 8xy menos 8y. ¿Qué podemos observar ahí? Observamos que todos tienen como factor común el número 2, porque son múltiplos de 2. Y lo otro es que todos tienen la variable y. Entonces el factor común es menos 2y. Y es como que dividamos todo esto entre menos 2y. Porque si yo escribo acá donde está el segundo igual menos 2y y abro paréntesis donde va a ir el factor, diría menos 2 entre menos 2 es 1. X cuadrado solo lo escribimos porque no tiene x el factor común. Y y entre y es 1. O sea que solo nos queda x cuadrado. Luego decimos más entre menos es menos. 8 entre 2 es 4. XY entre y solo nos queda x porque la y entre y es 1. Desaparece. Luego menos entre menos es más. 8 entre 2 es 4. Y y entre y desaparece. O sea que nos queda x cuadrado menos 4x más 4. Y si observamos, es un trinomio cuadrado perfecto. Porque el x cuadrado, la raíz es x. La raíz cuadrada de 4 es 2. Y el doble producto de esa raíz nos da el segundo término. Entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, solo escribimos x, el signo del segundo término que es menos, la raíz del tercer término que es 2 y se eleva al cuadrado. Y ahí ya los tenemos factorizados. Acá en el apartado de ejercicios se nos presentan 9 polinomios que hay que factorizar. Voy a ayudar con algunos para hacer como ejemplos. Vamos al literal H. Si yo tengo 2x cuadrado y menos 12xy más 18y, observo que tienen factor común el 2, porque el 2 los divide a todos por igual, o sea, los divide exactamente. Entonces, además comparten la letra y, el factor común sería 2y. Y abro el paréntesis y empiezo a dividir. Esta es una manera más corta y más fácil de encontrarlo. Y digo 2 entre 2 a 1.
X cuadrado entre 2y no tiene nada que ver porque no hay variable x. Escribo x cuadrado y y entre y a 1. Y ya nos quedó así. Menos entre más es menos. 12 entre 2 nos da 6. La x solo la escribimos de nuevo porque no hay variable x para dividirlo. Y y entre y es 1. No se escribe. Ahora más entre más es más. 18 entre 2 a 9. Y y entre y es 1. Ahora que ya tengo esta expresión, hay que verificar qué pasa con este trinomio. Veamos qué sucede con este trinomio. Si yo tengo x al cuadrado menos 6x más 9, observo que este tiene raíz cuadrada exacta que es x. Este también tiene raíz cuadrada exacta, es 3. Y el doble producto de esas raíces, 2 por x, 2x por 3, 6x, me da el segundo término. Podemos observar ahí que nos da el segundo término. Entonces eso quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo voy a escribir entonces que ya factorizado me queda igual a 2y factor de la raíz del primero, el signo del segundo, la raíz del tercero y todo esto elevado al cuadrado. Y ahí ya lo tenemos factorizado. No hay ninguna situación compleja si dominamos la parte de la factorización. Ahora bien, observemos otro ejercicio. El literal y. Si observamos el literal y, tenemos 3x al cuadrado z menos 12y al cuadrado z. Factor común de ellos, el factor común que tienen es 3 porque divide al 3 y al 12. Y la letra z, entonces escribimos 3z factor de 3 entre 3 a 1. Solo nos queda x cuadrado porque z entre z es 1, no se escribe. Signo menos. 2 entre 3 a 4. Y cuadrado lo escribimos porque no hay cómo dividirlo. Y z entre z es 1, no se escribe. Ya lo tenemos. Ahora sí podemos observar también que acá dentro del paréntesis nos formó una diferencia de cuadrados. Y cuando teníamos diferencia de cuadrados, nosotros lo que verificábamos era esto. Si tenemos esto acá, digamos x al cuadrado menos 4y cuadrado, era verificar si tenían raíz cuadrada exacta. Y la x al cuadrado tiene raíz x y el 4y cuadrado tiene raíz 2y. Entonces, acá me quedaría x más 2y factor de x menos 2y. Vamos a escribirlo, x menos 2y. Y ahí ya lo tenemos factorizado nuestro polinomio.